pero sin ir más lejos, el mismo Walt Disney existen cómics con pasajes eróticos de Robin Piquet, así que no se aleja demasiado. O sea, lo que cambia, más bien dicho, en la contextura del dibujo. Los dos polos, claro. Un poco viendo tal vez a lo mismo, tal vez el caso del cómic que tú presentas ahora es como más honesto, en el sentido que tal vez en los cómics de Pato Donald, bueno, en la década 70 se escribió un libro famoso, ¿no? Cómo leer el Pato Donald, y efectivamente ese libro lo que plantea es una deconstrucción de la sociedad planteada a través del cómic. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que el Pato Donald... Claro, que en ese sentido es un poco más... Es más sutil. Claro, más sutil, porque se supone que está orientado a un público infantil. Pero más peligroso. Aún así existe propaganda nazi dentro de Walt Disney, por ejemplo. Claro. O sea, del Pato Lucas. Creo que hay una tira corta sobre eso. Y claro, ahí vendría este doble juego. Yo quería hacer una pregunta a ti y después un comentario al escritor. ¿Qué diferencia al cómic chileno del que se hace en otro lado? En torno a las temáticas, por ejemplo. La variedad que existe en el cómic chileno con el fuera del país es similar a lo que pasa con la literatura. O sea, la literatura chilena no tiene nada que envidiarle a la literatura de fuera. El gran problema es la difusión. O sea, si bien lo que nosotros consumimos como lectores de cómic chileno es lo mínimo. Acá a Arica sobre todo llega muy poco cómic chileno. Y lo que llega es por vías comerciales. Por lo tanto, no existe mayor difusión de trabajo, pero de que existen trabajos de cómic con mayor contenido, con mayor recursos, como lo que yo les presenté, hay. Más que nada eso es la difusión. O sea, inclusive en Arica yo presenté un autor ariqueño. O sea, se crea esto, pero es más que nada muy underground. Lo mismo con la capital, que vendría a ser el núcleo. Existe difusión, pero bueno, ayer creo que comentaba una anécdota con compañero aquí, que hay producciones de cómics muy buenas en Santiago, no tienen nada de calidad ni siquiera del papel ni de dibujo que puedan envidiar el trabajo de Estados Unidos, pero quiebran a los 5 números, porque no hay, es muy cara la producción y esto mismo hace que exista menor público. Bueno, y el otro comentario, me interesa mucho lo que decías tú, por ejemplo, de Alto Hospicio, el silencio, ¿no? Como decía, invisibilidad. Claro, que mucho tiene que ver con lo que habíamos conversado otra vez de la subalternidad, que es algo muy típico de la modernidad. La modernidad se construye en base a un subalterno, ¿no? En el caso de las pobres niñas de Alto Hospicio, tienen 3 subalternidades en uno. Primero, son de una provincia. Segundo, son mujeres. Y tercero, son de una clase social poco acomodada. Entonces, ese castigo es típico de lo que pasa en la modernidad y que tú lo rescatas con lo diferencia en las niñas del Cumbre, ¿no? Voy a leer un pasaje en medio, una comparación que es como lo leí en la mañana a los niños del liceo. Acá está. Se llama A diario la tragedia de Alto Hospicio. No es ni una poesía, sino una cosa que me salió. Ya. La hija de los ricos de Chile estudian en el Cumbres y las hijas de los pobres en una escuela fiscal. Las hijas de los ricos de Chile son educadas por curas gringos, las hijas de los pobres por profesores receptivos que las insultan. Las hijas de los ricos de Chile hacen giras de estudio cada fin de año y las hijas de los pobres de Chile a fin de año hacen una fiesta de curso y se emborrachan. Las hijas de los ricos de Chile se casarán con los hijos de los ricos de Chile y las hijas de los pobres quedarán embarazadas y después convivirán. Las hijas de los ricos de Chile criarán a sus hijos y las hijas de los pobres de Chile sobrevivirán con sus hijos. Las hijas de los ricos de Chile son minoría y las hijas de los pobres de Chile son mayoría. Las hijas de los ricos de Chile tienen un noticiero y un diario completo y las hijas de los pobres de Chile tienen en el mejor de los casos un fotolog. Las hijas de los ricos de Chile son indiferentes con las hijas de los pobres de Chile y las hijas de los pobres de Chile son indiferentes con las hijas de los ricos de Chile. A la desaparecida de Alto Hospicio las trataron como putas. Eran hijas de los pobres de Chile. Después me llegó un post al blog y dice un tipo que se llama José Miguel Vicuña. Dice, ¿cómo te han resentido? En verdad que entiende un poco de la vida y las cosas que pasan. Ridículo tu voz. En verdad que con ese pensamiento como el tuyo, Chile progresa tan poco. Me llegó el tiro
Era raso. Vicuña era. Un poeta. Vicuña. Una pregunta, bueno, yo hice un análisis de la obra porque me pareció muy interesante el momento en que tuve contacto con ella, y creo que uno de los factores muy preponderantes dentro del texto es la forma en que la obra juega con la realidad y la ficción, en la medida en que el narrador mismo está contando obviamente su relación con el psicópata, y como decía Rodrigo, el tema de mantener la atención, o sea, tú siempre tuviste consciente eso, ¿cierto? De mantener esa atención, y un poco el blog permite ese juego de romper el grado de realidad que uno antes lo hacía con las estrategias que probablemente nombró Edgar, el metatexto, la metalepsis, pero acá la tecnología también juega a favor, o sea, un poco, no sé cómo... Claro. No, en el blog es más efectivo eso, creo yo, porque tú, la persona que lee no sabe lo que y espera de alguna manera lo que va a venir después. Es lo que hacía el clásico ese ejemplo, creo que es Oscar Wilde, que escribía las novelas por encargo en un diario. Pero bueno, ese es como más, ahí resulta más efectivo. En el libro, no tanto porque está todo ya, pues, es como la forma, como está el objeto. En el blog es virtual. No está lo que viene, no se sabe, como que genera incluso más tensión, puede generar más tensión y enigma, no sé cómo será misterio. Entonces, eso va a ser muy interesante ese debate, ese tema. Rodrigo, una pregunta, ¿tú crees que existirá, tú como periodista, como escritor, existe una ética del periodista y una ética del escritor? ¿Son distintas, iguales, conversan? Porque la ética del periodista es una ética de los medios. El medio no le gusta la cuestión institucional. Entonces, la ética del escritor no, pues es amplia. ¿Existe o no existe? Mira, no. Hay evidente, pero. Es que claro, ahí está como, no sé si a lo mejor me voy por otro lado, el tema de la autocensura, no sé, de repente, claro, hay cosas que tú, o también tú quieres expresar, cómo lo quieres expresar, ya quieres expresar, entonces de repente, en este caso se da un tema que de manera igual lo abordé de un tema más crudo porque es necesario abordarlo de esta manera, creo yo. Pero claro, bueno, de repente igual tengo otro trabajo, pero que es el otro, me quiero llevar por otro lado, entonces de repente ahí va la cosa, pero claro, mira, la ética es un concepto muy amplio, claro. También va con cómo tú te manejas tú, de repente si tú soy escritor cristiano, digo, soy agnóstico, hay todo un montón de cosas que confabulan el mate. No sé si te parece. Rodrigo, yo quería hacer una consulta. A mí, por lo menos me gustó en el sentido del seguimiento, de tratar esa historia y de crear esa calidad de ficción, lo que dice Daniel, ¿no? Y cómo ese narrador que es testigo y que quizás es como muy yunta del psicópata, ¿no? Y que lo acompaña quizás en sus crímenes, ¿no? Y quería saber, pregunta, si tú quizás sientes alguna afinidad, no sé si afinidad, pero alguna especie de cariño por esos seres así, como tú dices, medios callados, y de repente surgen y como que te atrae ese tema de la maldad, del mal, la literatura y el mal, eso. Sí, no sé, igual, me gusta el cine, me gusta varias películas, de repente por ese lado que, no sé, igual, pero como que me atraen los personajes. Me resulta llamativo, me resulta como personaje literarios. En general los delincuentes son personajes literarios, tienen mucha, como dijera, muchas variantes donde tomarlo, mucha potencia, claro. Entonces la historia, claro, y de alguna manera tú como escritor lo que tienes que hacer es no estereotiparlo, o sea, no buscarle el lado, claro, porque de repente el lado conocido, por ejemplo, claro, uno escribe una puta, no escribe hoy la vida tenía los pechos grandes, porque ya todo el mundo ya sabemos todo en nuestra imagen